Estamos en septiembre del año 2017 y en ocasiones la realidad responde a nuestras dudas de maneras imprevistas y terribles. Quienes transitamos la historia moderna, la era de la razón y de la ciencia, alguna vez nos preguntamos cómo es posible la inhumanidad humana, cómo nace el terror en nombre de la defensa de la patria, el espanto organizado desde el Estado. Si no tenemos cuidado, si no nos defendemos entre todos, en este país vamos a averiguarlo pronto. Empieza en el fondo, en el invisible y cotidiano fondo de las tensiones sociales, de los intereses enfrentados, y surge con la falta de respuestas para los sectores dominantes, los dueños de la tierra, los grandes capitales, los patrones y caudillos políticos, sindicales, que de vez en cuando se quedan sin respuestas para mantener a la población tranquila y tienen que buscar nuevos métodos para conformarla y formarla, para acostumbrarla. Por eso el terror que viene del Estado no es solo la gente que tiene el control del aparato de represión del Estado, el gobierno. Nunca es solo el Estado. Después el terror va tomando formas situadas, históricas, concretas. Nadie es el único responsable. Se usan propagandistas, mercenarios de la comunicación social. Se usan discursos fáciles y demagógicos, seguridad, libertad. Se repiquetea desde los medios masivos de comunicación con estas ideas. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes deben ser admitidos? ¿Quiénes deben ser reprimidos? ¿Quién debe vivir? ¿Quién no? Se prueban diferentes enemigos y peligros hasta que alguno encuentra su momento y cuaja, aunque sea una idea tan imbécil como acusar a los últimos defensores militantes de un pueblo sometido al genocidio, la discriminación, la indefensión y el aislamiento. Se consolida la idea de que la justicia ordinaria defiende a esos enemigos. En verdad, esa justicia nos protege a los demás de sus reivindicaciones, para que no gastemos en ellos una moneda o una hectárea. Entonces, de a poco, de a un hecho por vez, se saltan los derechos procesales y los procedimientos de seguridad personal, porque se alega que protegen a los criminales y se necesitan nuevos métodos para combatir ese crimen. Se los llama terroristas, subversivos. Se acostumbra a la gente a que la sensación mediática de que alguien es culpable de algo es suficiente para condenarlo. Se reprimen las protestas cuando se producen. Se imputa a los sectores subordinados y sometidos la incapacidad de adecuarse al juego democrático, y se asusta a la gente, que ya no sabe cómo expresarse, con la presencia de un enemigo oculto que la amenaza desde la clandestinidad y la sombra, que intenta inculcar, por ejemplo, ideas extrañas y subversivas en los niños. Se persigue a los intelectuales, a los docentes. Se instalan dispositivos de control especiales, de denuncia secreta, de delación, de persecución tácita a través del miedo y el silencio cómplice de los pares. La política se vuelve una mala palabra, la palabra de los que quieren destruir el país. A menos claro que corresponda hablar de política porque tu voz es la oficial. Se sostiene que solo la voz oficial es garante de la paz social, la justicia o de la libertad. Los derechos de todos son ahora una propiedad privada de aquellos que tienen el poder de decidir quién los merece y quién no. Si las cosas salen bien, esto alcanza para ganar las elecciones, por ejemplo. Y no hace falta profundizar el modelo, pero si no es suficiente y las tensiones persisten, no queda otra opción que profundizar los métodos, especialmente si la gente se resiste. De una persecución aislada se derivan otras, organizadas. De la búsqueda de información por la delación se pasa al espionaje interno, a la tortura. De la persecución ideológica y política en el ámbito laboral y en la calle, que utilizan no los grandes ideales, sino las peleas cotidianas y mezquinas, los intereses mínimos de las personas, se pasa a justificar el juicio sumario, el abuso de los cuerpos, la extensión del miedo a que si declaramos que no nos gusta lo que pasa es porque somos parte del enemigo y nos puede pasar a nosotros. Así se alimentan recíprocamente el miedo y la crueldad. De un desaparecido aprovechado para infundir miedo, se pasa a un plan sistemático. El terrorismo de Estado no puede existir sin que una parte considerable de la población esté ya asustada y predispuesta a tolerar lo que se declara intolerable en los papeles. Crece el miedo a los monstruos, el resentimiento hacia quienes tienen una diferente condición social o educativa, una diferente posición política. La gente buena y trabajadora se da cuenta de que es mejor quedarse en casa y callarse la boca. No sostengo que el resultado sea necesariamente este que describo aquí,
ni que nos encontremos ya en este momento en Argentina, pero quiero advertir que las condiciones se van generando y que ningún acontecimiento particular debe despreciarse si se orienta en esta dirección. Así es como se crían en nuestro mundo social los verdaderos monstruos. Nadie nace siendo un genocida. En la era moderna, a pesar de las imágenes que se nos imponen de Hitler, de Stalin, de Mussolini, la mayor parte de los procesos genocidas son resultados de consecuencias no buscadas, consecuencias amargas de no advertir hacia dónde nos llevan determinadas decisiones políticas y sociales, determinadas agendas económicas, determinadas políticas públicas. Nos corresponde respirar profundamente y reconsiderar la situación, la actuación propia y la ajena, la de las fuerzas del Estado. La desgracia política de este país puede ser solo una expresión más de las convulsiones del sistema global, pero son nuestras experiencias, nuestras vidas. No podemos quedarnos al margen. Pero si no moderamos entre todos la violencia práctica y simbólica que usamos para conducirnos con los demás, si no aprendemos, si el gobierno y sus publicistas no revisan su política de seguridad pública basada en reprimir, encubrir, ocultar, desviar la atención, generar y aprovechar el miedo y la división social, entonces tal vez sí nos encontremos en situación de decir así nace el terror.